Esa noche, Yeshua salió con sus talmidim, cruzaron el torrente de Kidrón y entraron a un huerto, un lugar que Yeshua conocía bien, un lugar donde había orado antes. Pero esa noche era diferente a todas las noches anteriores, porque lo que estaba por cargar, ningún hombre había cargado jamás. Yeshua dejó a la mayoría de sus talmidim atrás y se adentró más en el huerto, con solo tres, Kefa, Jacob, Yochanán. Y entonces algo comenzó a moverse dentro de él. No era debilidad, no era cobardía, era el peso real de lo que significaba cargar con el pecado de toda la humanidad, el peso de toda la culpa, toda la vergüenza, todo el quebranto acumulado desde el primer hombre hasta el último. Y Yeshua lo sintió con una profundidad que ningún ser humano puede comprender completamente, porque él era perfectamente santo, y lo que estaba por recibir era el peso de todo lo que es contrario a la santidad. Mi alma está muy afligida, hasta la muerte. Aquellas palabras salieron de sus labios con honestidad total. No fingió que no pesaba, no actuó como si no doliera. Lo dijo, lo expresó, y luego cayó sobre su rostro y oró. Abba, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Esa oración es una de las más santas de toda la Escritura, porque muestra que Yeshua no fue al madero con indiferencia, fue con plena conciencia de lo que significaba, con plena conciencia del dolor, con plena conciencia del peso, y aún así añadió algo que lo cambia todo, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Esa rendición, esa entrega total de la voluntad propia a la voluntad del Padre, es el corazón de Getsemaní. No fue la crucifixión donde comenzó el sacrificio de Yeshua, fue aquí, en este huerto, en esta oración, en este momento donde eligió obedecer aunque costara todo. Y mientras oraba, sus talmidim dormían, no por maldad, sino porque eran humanos, cansados, sin entender todavía lo que estaba ocurriendo. Y Yeshua los encontró dormidos, no con furia, sino con ternura mezclada con tristeza. ¿No pudieron velar una hora conmigo? Aquellas palabras no eran reproche cruel, eran la expresión de un corazón que cargaba solo, lo que nadie más podía ayudar a cargar. Y Yeshua volvió a orar, una vez más, dos veces más, la misma entrega, la misma rendición, la misma decisión de obedecer al Padre hasta el final. Y cuando terminó, algo había sido decidido para siempre en el huerto, que Yeshua iría, que bebería la copa, que ningún dolor sería suficiente para detenerlo, porque su amor por los suyos era más grande que todo lo que estaba por venir. Aquí vemos algo profundamente hermoso. Yeshua no ocultó el peso, no fingió que no dolía, no actuó como si la obediencia fuera fácil, la sintió, la expresó, y aún así eligió al Padre por encima de su propio alivio. Eso revela el corazón de la entrega verdadera. No es la ausencia de dolor, es la decisión de obedecer en medio del dolor. No es no sentir el peso, es elegir cargarlo de todas formas, porque el amor es más grande que el costo, y eso sigue siendo una lección para hoy. Porque muchas veces pensamos que la fe significa no sentir el peso, que la rendición verdadera se siente fácil, que si duele, algo está mal. Pero Getsemaní nos dice lo contrario, que la obediencia más santa de la historia nació en medio del dolor más profundo, y que el corazón que dice, no como yo quiero, sino como tú quieres, aunque le cueste todo, ese corazón está caminando en el mismo espíritu de Getsemaní. El mismo Elohim que recibió esa oración en el huerto, también recibe hoy la rendición del corazón que elige obedecer aunque duela. Llegaron con antorchas, con espadas, con palos, una multitud enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y al frente de todos iba Judas, uno de los 12,
uno de los que había caminado con Yeshua, uno de los que había escuchado sus palabras, visto sus milagros, comido a su mesa, y esa noche lo entregó con un beso. Esa imagen es una de las más dolorosas de toda la Escritura, no porque la traición sea nueva en la historia humana, sino porque esta traición vino del lugar más cercano, del círculo más íntimo, de alguien que había sido llamado por nombre. Y aún así, Yeshua no huyó, no resistió, no llamó a los ángeles que podría haber llamado. Dijo una sola cosa que lo revela todo. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Y se entregó, con calma, con autoridad, con la certeza de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Lo ataron y lo llevaron, primero ante Anás, luego ante Caifás, y allí comenzó algo que la historia nunca podría justificar. Un juicio que no era juicio, un proceso que buscaba condena, no verdad. Testigos falsos se levantaron, contradicciones llenaron la sala, y cuando todo fallaba, el sumo sacerdote hizo la pregunta directa: ¿eres tú el Mashiach, el Hijo del Bendito? Y Yeshua respondió: yo soy. 2 palabras, las mismas 2 palabras con las que Adonai se identificó ante Moisés en el desierto: yo soy. Y esa respuesta fue suficiente para que lo condenaran, no por mentira, sino por decir la verdad, porque la verdad más grande de la historia fue rechazada esa noche por los que más debían haberla reconocido. Luego vino Pilato, el gobernador romano que no encontraba culpa en él, que intentó liberarlo, que ofreció alternativas, que se lavó las manos delante de la multitud. Pero la presión fue más fuerte que la justicia, y Pilato entregó a Yeshua para ser crucificado, no porque fuera culpable, sino porque el sistema humano eligió protegerse a sí mismo, en lugar de defender la verdad. Y aquí hay algo profundo que necesitamos ver, porque en todo ese proceso, Yeshua no abrió la boca para defenderse, no apeló a su inocencia con argumentos elaborados, no intentó escapar por sus propios medios, porque entendía algo que sus acusadores no podían ver, que lo que estaba ocurriendo no era un accidente de la historia, era el plan eterno de Adonai, desplegándose exactamente como había sido escrito, desde mucho antes de esa noche, desde antes de la fundación del mundo. El Cordero estaba siendo entregado, no por fuerza, sino por amor. Aquí vemos algo que el alma necesita entender. Yeshua pudo haberse defendido, pudo haber llamado legiones de ángeles, pudo haber detenido todo con una sola palabra, pero eligió no hacerlo, no porque fuera débil, sino porque su amor era más grande que su derecho a defenderse. Y eso revela algo glorioso del corazón de Elohim, que la salvación no llegó por poder humano ni por justicia del sistema. Llegó porque Yeshua eligió someterse a un proceso injusto para cumplir un propósito eterno. Eso sigue hablando hoy, porque muchas veces el dolor más profundo que vivimos no tiene explicación en lo que vemos, no tiene justicia visible en lo inmediato. Pero Getsemaní y los juicios nos recuerdan que Adonai puede tomar lo más injusto de la historia humana y convertirlo en el acto de amor más grande que el mundo haya conocido. El mismo Yeshua que fue entregado injustamente es hoy el único juez perfectamente justo. Y esa verdad transforma la manera en que el corazón procesa el dolor. No fue un castigo simbólico, fue brutal, fue real. El látigo romano no perdonaba, y cada golpe que cayó sobre la espalda de Yeshua era un golpe que el pecado de la humanidad merecía. Pero él no huyó, no maldijo, no llamó a los ángeles que podría haber llamado. Permaneció. Luego le pusieron una corona, no de oro, no de honor, una corona de espinas, y la presionaron sobre su cabeza con burla, con desprecio.
con el tipo de crueldad que solo nace cuando el corazón humano se entrega completamente a la oscuridad. Le pusieron un manto de escarlata. Se burlaron. Lo llamaron rey con sarcasmo. Y Yeshua recibió todo eso en silencio, no por impotencia, sino porque sabía que había algo más grande ocurriendo, que ninguno de sus torturadores podía ver. Luego le pusieron la cruz sobre los hombros y comenzó el camino. Cada paso era peso, cada piedra del camino era dolor, cada mirada de la multitud era una carga más, y en algún punto del camino ya no pudo más con el peso físico. Cayó, y un hombre llamado Shimón de Cirene fue obligado a cargar la cruz por él. Ese detalle pequeño habla con una fuerza inmensa, porque incluso en el camino al madero, Yeshua permitió que otro cargara parte del peso, como si quisiera mostrarnos desde ese momento que nadie tiene que cargar solo lo que es demasiado pesado. Llegaron al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, y allí lo crucificaron. Clavaron sus manos, clavaron sus pies y levantaron la cruz. Y sobre su cabeza pusieron un letrero: el Rey de los Judíos. Lo que sus enemigos quisieron usar como burla resultó ser la declaración más verdadera de todo ese día, porque era exactamente lo que era: el Rey, colgado entre dos criminales, rodeado de burla, abandonado por casi todos los que lo habían seguido. Y aún así, desde la cruz, siguió amando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras salieron de una boca partida por el dolor, de un cuerpo destruido por el sufrimiento, de un corazón que en el momento más oscuro de la historia eligió el perdón sobre la venganza, la misericordia sobre la justicia que hubiera podido pedir, el amor sobre el dolor. Y mientras las horas pasaban, la oscuridad cubrió la tierra. No era eclipse, no era tormenta normal, era el peso de algo sobrenatural, envolviéndose alrededor del momento más decisivo de la historia. Y entonces, desde la cruz, Yeshua dijo algo que parte el alma: Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Aquellas palabras no eran duda, no eran crisis de fe, eran el clamor del que estaba cargando en ese momento la separación completa de Adonai, que el pecado de la humanidad merecía. Estaba bebiendo la copa hasta el fondo, estaba cargando lo que ningún otro podía cargar, estaba pagando lo que ningún otro podía pagar. Y luego, con una voz que reunió las últimas fuerzas que le quedaban, dijo: consumado es. No, terminó. No, acabó. Consumado, completado, cumplido. Todo lo que había sido prometido, todo lo que había sido anunciado, todo lo que Pesaj había señalado desde Egipto, todo lo que los profetas habían escrito, todo lo que el corazón humano necesitaba que alguien hiciera, porque nadie más podía hacerlo. Consumado, y entregó su espíritu. Aquí vemos el amor de Elohim en su expresión más profunda, no en un milagro espectacular, no en un mar abriéndose, no en fuego descendiendo sobre un monte, sino en un hombre colgado de una cruz, eligiendo quedarse, eligiendo no bajar, eligiendo amar hasta el final, a los mismos que lo estaban matando. Eso es lo que ninguna religión humana puede inventar. Ningún corazón humano puede fabricar ese nivel de amor. Solo puede recibirlo, solo puede reconocerlo, solo puede arrodillarse delante de él y entender que lo que ocurrió en esa cruz no fue una tragedia, fue el acto de amor más grande de toda la historia. Fue Elohim mismo, pagando lo que nosotros debíamos, cargando lo que nosotros no podíamos cargar, bebiendo la copa que nosotros merecíamos y diciendo consumado, para que nosotros nunca más tuviéramos que intentar pagarlo. El mismo Yeshua que colgó de la cruz sigue siendo hoy el único que puede decirle al corazón humano: ya fue pagado, ya fue consumado, ya no tienes que cargar ese peso,
solo ven. Todo había quedado en silencio. La cruz estaba vacía. El cuerpo de Yeshua había sido bajado, y los que lo amaban cargaron ese peso con manos temblorosas. Yosef de Arimatea, un hombre rico que había creído en secreto, fue ante Pilato y pidió el cuerpo, y lo recibió. Lo envolvieron en lienzos limpios, lo ungieron con especias, con mirra, con áloe. Las manos que lo prepararon para la sepultura eran manos que lo amaban, manos que no entendían todavía lo que vendría, manos que solo sabían que el que había cambiado sus vidas ahora estaba muerto, y lo colocaron en un sepulcro nuevo, un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto antes, y rodaron una gran piedra contra la entrada, y se fueron, con el corazón partido, con el silencio más pesado que habían cargado jamás, porque para ellos todo había terminado. No había plan B visible, no había esperanza que pudieran ver con sus ojos, solo había una piedra grande y el silencio de un sepulcro cerrado. Pero los principales sacerdotes y los fariseos no estaban en paz. Fueron ante Pilato. Le recordaron que Yeshua había dicho que resucitaría al tercer día, y pidieron una guardia, soldados romanos, un sello oficial, una seguridad humana máxima, para asegurarse de que esa piedra no se moviera, para asegurarse de que esa historia terminara allí, en ese sepulcro, detrás de esa piedra, bajo ese sello. Y aquí hay algo que hace sonreír al alma, cuando se mira con los ojos de la fe, porque pusieron guardia romana frente al sepulcro, para detener algo que ninguna guardia en la historia podría haber detenido jamás. Pusieron un sello humano sobre el plan eterno de Adonai. Pusieron soldados entrenados frente a la gloria que estaba por manifestarse, y no sabían, no podían saber, que todo lo que estaban haciendo para asegurar el final de la historia solo estaba preparando el escenario para el amanecer más glorioso que la humanidad jamás había visto, porque el sepulcro no era el final, era la antesala, la oscuridad antes del amanecer, el silencio antes de la voz más poderosa de la historia. Y mientras la guardia permanecía firme, y la piedra seguía en su lugar, y el sello romano permanecía intacto, algo que ningún ojo humano podía ver estaba ocurriendo, porque Adonai no estaba dormido, Adonai no estaba ausente, Adonai estaba preparando lo que ningún hombre podía preparar, lo que ningún poder humano podía detener, lo que cambiaría todo para siempre. Aquí vemos algo que el corazón necesita recordar en sus momentos más oscuros. El sepulcro cerrado no era señal de derrota, era parte del plan. La piedra grande no era obstáculo para Adonai, era el escenario que él mismo estaba usando. El silencio del sábado no era ausencia de Elohim, era el silencio que precede a lo que nadie espera. Y eso sigue siendo verdad hoy, porque muchas veces en la vida todo parece cerrado, todo parece sellado, todo parece que terminó detrás de una piedra que no se puede mover. Pero el sepulcro de Yeshua nos recuerda que Adonai trabaja en el silencio, que Adonai actúa detrás de las piedras que el hombre no puede mover, que lo que parece el final de todo puede ser exactamente el lugar donde Él está preparando, el comienzo de algo que ningún ojo humano podría haber imaginado. El mismo Elohim que no dejó a Yeshua en el sepulcro, tampoco deja al corazón que confía en Él, sin respuesta, sin salida, sin amanecer. Al tercer día, antes de que el sol terminara de salir, algo ocurrió. Algo que ningún ojo humano presenció directamente, algo que ninguna palabra puede describir completamente, algo que cambió el curso de la historia para siempre. Yeshua resucitó, no como símbolo, no como metáfora espiritual,
no como experiencia subjetiva de sus talmidim. Resucitó, con cuerpo, con vida real, con la misma identidad, pero con una gloria que la muerte ya no podía tocar. Las primeras en saberlo fueron mujeres, Miriam de Magdala, y las otras que venían con ella. Venían al sepulcro en la madrugada. Venían a terminar de ungir el cuerpo. Venían con el corazón partido, pero con amor suficiente para llegar cuando todavía era oscuro. Y en el camino se preguntaban lo mismo: ¿quién nos removerá la piedra? Esa pregunta revela algo muy humano. Venían hacia un problema que no podían resolver. Venían hacia un obstáculo que superaba sus fuerzas. Pero vinieron de todas formas, porque el amor que tenían era más grande que el obstáculo que las esperaba. Y cuando llegaron, la piedra ya no estaba en su lugar. Había sido removida, no por manos humanas, sino por el poder de Adonai, que no pide permiso a ninguna guardia romana, y no necesita que el hombre le resuelva el camino. Y entonces vieron a un mensajero, con vestiduras que brillaban como el relámpago, y sus palabras fueron las más poderosas que cualquier ser humano había escuchado jamás. No está aquí, ha resucitado. Vengan y vean el lugar donde fue puesto. El sepulcro estaba vacío, los lienzos estaban doblados, y la historia nunca volvería a ser la misma. Miriam de Magdala se quedó llorando afuera del sepulcro, y en medio de sus lágrimas escuchó una voz: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella pensó que era el cuidador del huerto, y dijo: «Señor, si tú lo llevas, dime dónde lo pusiste». Y entonces Yeshua dijo una sola palabra: Miriam, su nombre. Y en ese momento todo cambió, porque la voz que pronunció su nombre no era la voz de un extraño, era la voz del que la conocía desde siempre, la voz del que había cambiado su vida, la voz del que había muerto y ahora estaba vivo. Y ella se volvió y lo reconoció: Raboni, maestro. Y esa escena de una mujer llorando en un huerto y un nombre pronunciado en la madrugada, es una de las más hermosas de toda la historia humana, porque muestra que la resurrección no fue solo un evento teológico, fue personal, fue íntimo, fue el Dios vivo, llamando por nombre a los suyos, después de que todo parecía haber terminado. Y eso sigue siendo la esencia de la resurrección hoy. No solo que Yeshua venció la muerte, sino que sigue llamando por nombre a cada corazón que llora frente a un sepulcro cerrado, a cada alma que llega en la oscuridad, sin saber que la piedra ya fue removida. Aquí vemos la obra de Adonai en su expresión más gloriosa. No se detuvo en el sepulcro, no dejó al Cordero en la muerte, no permitió que el sacrificio más grande de la historia terminara en silencio y olvido. Lo levantó, y con esa resurrección declaró algo que ningún poder humano puede refutar: que la muerte no tiene la última palabra, que el pecado no puede retener al que es perfectamente santo, que el plan eterno de Adonai no puede ser sellado por ninguna piedra humana. Eso sigue siendo verdad hoy, porque la misma resurrección que cambió todo esa madrugada sigue siendo la esperanza viva de todo corazón que cree. No una esperanza de ideas, no una esperanza de conceptos teológicos abstractos, una esperanza viva, real, personal, la esperanza de un Yeshua que resucitó y que sigue llamando por nombre a los que lo buscan aunque sea en la oscuridad. El mismo Elohim que removió la piedra del sepulcro también remueve las piedras que el corazón humano no puede mover solo, y esa verdad es la más poderosa que existe. Y así, la historia que comenzó en un huerto de olivos terminó en otro huerto. Comenzó con una oración en la oscuridad y terminó con una voz en el amanecer. Comenzó con el peso más grande que un hombre había cargado jamás y terminó con la victoria más grande que la historia había conocido.
Getsemaní, el arresto, los juicios, la cruz, el sepulcro y el amanecer del tercer día. Todo conectado, todo parte del mismo plan eterno, todo señalando hacia la misma verdad, que Adonai nunca improvisa, que su amor no se rinde, que su propósito no puede ser detenido, ni por la traición, ni por la injusticia, ni por la muerte misma. Y aquí hay algo que el alma necesita detenerse a ver, porque muchas veces leemos esta historia como si fuera solo historia, como si fuera un evento del pasado, hermoso pero distante. Pero la pasión de Yeshua no es solo historia, es la declaración más poderosa de lo que Elohim piensa de ti, de lo que vale tu alma ante sus ojos, de hasta dónde llegó su amor para alcanzarte, porque Yeshua no fue al madero por obligación, no fue porque no tuviera otra opción, fue porque eligió ir, eligió quedarse en la cruz cuando podía haberse bajado, eligió decir consumado, cuando podía haber llamado legiones de ángeles, eligió morir, para que ninguno de los suyos tuviera que morir sin esperanza, y esa elección fue por ti, no por una idea abstracta de la humanidad, sino por cada corazón que alguna vez ha cargado culpa y no sabía cómo soltarla, por cada alma que se ha sentido demasiado rota para ser restaurada, por cada vida que ha llegado al punto de creer que ya no tiene arreglo. Yeshua fue a la cruz por ese corazón, por esa alma, por esa vida, y consumado quiere decir que ya fue pagado, que ya fue cargado, que ya fue vencido, que la deuda que ningún ser humano podía saldar quedó saldada para siempre en esa cruz, y la resurrección quiere decir que ese pago fue aceptado, que la muerte no pudo retener al que no tenía pecado propio, que Yeshua está vivo, no como recuerdo, no como figura histórica, sino vivo, reinando, intercediendo, llamando por nombre a los que todavía lloran frente a sepulcros cerrados. Y esa es la invitación que sigue abierta hoy. No a una religión, no a un sistema de reglas, no a una tradición vacía, sino a una relación viva, con el Yeshua que resucitó, con el Cordero que fue inmolado y que vive para siempre, con el Elohim que te conoce por nombre y que nunca dejó de amarte, aunque la historia completa de tu vida fuera conocida por él, desde antes de que comenzara. Esa es la pasión de Adonai, no solo lo que Yeshua sufrió, sino el amor apasionado, eterno, inquebrantable, de un Elohim que no estaba dispuesto a perderte. Reflexión. Bloque 6. Aquí vemos la obra completa de Elohim, desde Getsemaní hasta el amanecer del tercer día. Todo revela lo mismo, que su poder no tiene límite, que su amor no tiene fin, que su obra no puede ser detenida por ninguna fuerza en el cielo o en la tierra. Pero más que su poder, más que su victoria sobre la muerte, lo que esta historia revela es su corazón, el corazón de un Elohim que vio el estado de la humanidad y en lugar de alejarse, se acercó. En lugar de condenar, pagó. En lugar de abandonar, venció. Y esa misma pasión, ese mismo amor que llevó a Yeshua a la cruz y lo levantó del sepulcro, sigue siendo real hoy, para ti, para el corazón que está leyendo esto, para el alma que quizás llegó a esta historia sin saber lo que encontraría. Ese amor no ha cambiado, esa puerta no se ha cerrado, y ese Yeshua que llamó a Miriam por nombre en el huerto, también conoce tu nombre. Aquí vemos la obra completa de Elohim. Desde Getsemaní hasta el amanecer del tercer día, todo revela lo mismo, que su poder no tiene límite, que su amor no tiene fin, que su obra no puede ser detenida por ninguna fuerza en el cielo o en la tierra. Pero más que su poder, más que su victoria sobre la muerte, lo que esta historia revela es su corazón, el corazón de un Elohim que vio el estado de la humanidad y en lugar de alejarse, se acercó.
En lugar de condenar, pagó. En lugar de abandonar, venció. Y esa misma pasión, ese mismo amor que llevó a Yeshua a la cruz y lo levantó del sepulcro, sigue siendo real hoy. Para ti, para el corazón que está leyendo esto, para el alma que quizás llegó a esta historia sin saber lo que encontraría. Ese amor no ha cambiado, esa puerta no se ha cerrado, y ese Yeshua que llamó a Miriam por nombre en el huerto, también conoce tu nombre. Si esta historia llegó a tu corazón, no te vayas en silencio. Escribe en los comentarios una sola palabra: resucitó. Y con eso me dices que llegó, que la pasión de Yeshua no fue solo historia para ti hoy, que algo de ese amor que fue a la cruz y venció la muerte, tocó algo dentro de ti. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia hoy, compártela con esa persona ahora mismo, porque a veces una historia llega en el momento exacto en que alguien más la necesita con urgencia. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque esta historia tiene mucho más por revelar. Y que el Yeshua que resucitó te llame hoy por nombre, como llamó a Miriam en el huerto. Adonai te bendiga. Si esta historia llegó a tu corazón, no te vayas en silencio. Escribe en los comentarios una sola palabra: resucitó. Y con eso me dices que llegó, que la pasión de Yeshua no fue solo historia para ti hoy, que algo de ese amor que fue a la cruz y venció la muerte, tocó algo dentro de ti. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia hoy, compártela con esa persona ahora mismo, porque a veces una historia llega en el momento exacto en que alguien más la necesita con urgencia. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque esta historia tiene mucho más por revelar. Y que el Yeshua que resucitó te llame hoy por nombre, como llamó a Miriam en el huerto. Adonai te bendiga.